Muy buenas tardes para todos. En nombre del Centro Colombo Americano de Bucaramanga y de la Academia de Historia de Santander, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de conversatorios sobre distintos aspectos de nuestra historia. Un agradecimiento especial a Armando Martínez Garnica, postdoctor en Historia, quien con su gran conocimiento nos permite disfrutar y aprender en cada uno de estos encuentros. En el año 2023, los temas serán historias de emprendedores santanderianos en el primer semestre, son 10 conversatorios, uno cada 15 días. Y las administraciones en Colombia en el segundo semestre, también 10 conversatorios, uno cada 15 días también. Hoy iniciaremos entonces con historias de emprendedores santanderianos. Santander ha sido una tierra de emprendedores, pero es muy tenue la historia de estos emprendimientos. Como la mayor parte de los emprendimientos no supera las 2 o 3 generaciones, la documentación se destruye y no queda huella de ellos. Cualquiera puede mencionar muchos nombres de emprendedores o empresas que han conocido porque vieron sus campañas publicitarias, visitaron sus instalaciones, pero son pocos los casos que han sido estudiados en su documentación, en sus libros contables, en sus planes de crecimiento y en sus crisis también. Por eso este ciclo de conversatorios se reduce a los emprendimientos mejor documentados y estudiados e incorpora a algunas personas que conservaron una memoria cercana a estos emprendimientos. Muchas gracias por su participación y bueno, seguiremos en esto. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de conversatorios titulado Historias de Emprendedores Santanderianos. Este primer conversatorio estará dedicado a la compañía Barrio y Sordo. Nuestro anfitrión, el doctor Armando Martínez, presidente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Santander, tendrá como contertulio a Daniel Gutiérrez Ardila, profesor e investigador del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado de Colombia, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Historia de la Universidad de París. Bienvenidos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Hoy tenemos el placer de conversar con un joven y talentoso amigo de madre bumanguesa. Y vamos a hablar de los primeros emprendedores muy bien estudiados para el caso de Santander y Antioquia. Y estos emprendedores empiezan emprendiendo un viaje a América.
Así que la primera tarea fue decidirse a emprender el paso del océano. Y una vez que emprendieron el viaje y lograron llegar a la costa caribe colombiana, se internaron hacia Antioquia o hacia Girón o hacia donde fuera. Y ahí hicieron un segundo emprendimiento, que fue casarse muy bien casados, como nos han enseñado nuestros padres, que uno decide la vida si se casa bien. Y esto llegaron a casarse muy bien, porque de ahí dependía el primer plante para empezar sus actividades mercantiles. Ustedes, los que han estado en Bucaramanga, conocen una gran casona que está en el costado de la iglesia parroquial de San Laureano, que alguien tuvo la mala idea de bautizarla Luis Perú de la Croix, en la época que la casa fue de Terpel. Y fue muy mala idea porque echó un velo de oscuridad sobre la historia de esa casa. Así que, para hablar de esa casa, que es donde vamos a centrar la conversación de hoy, debo recordarles que esa casa la construyó originalmente don Manuel García Gómez, un gallego que llegó en 1762 a Girón y se casó bien casado con doña Ignacia Micaela Salgar Hermosilla, una de las hijas de don Antonio Salgar La Torre, y entró en posesión de la dote, porque en esa época los padres santanderianos tenían la linda costumbre de entregar las hijas con dote, y no como hoy en día que las entregan con una mano adelante y una mano atrás. Y esa dote era el capital inicial para los emprendimientos. Así que don Manuel García Gómez, casada con esta rica heredera, construyó su casa, esta casa de que estamos hablando, de tapias y tejas, y allí formó un hogar en el cual brilló su hijo Eusebio, que fue el primer abogado nativo de Bucaramanga, Eusebio García Salgar, quien fue el abuelo del primer cronista de la ciudad. Este señor hizo esta casa, pero en 1785 se la vendió a otro inmigrante que también llegó a casarse, del cual hablaré inmediatamente, que es don Manuel Mutis Bocio. Esa casa luego, después de la muerte de don Manuel Mutis, pasa a su hijo Facundo, que se la compra a su madre, y la casa que hoy en día nosotros conocemos no es la casa original, porque en 1894 la compró Jorge Mutis Mantilla, hijo del primer matrimonio de don Manuel Mutis Amaya, quien la demolió y la reconstruyó por completo 2 años después, como está ahora, de adobe y tejas, y la Compañía de Jesús se la tomó en arrendamiento durante el año 1897 para que empezara a funcionar allí el Colegio San Pedro, pero antes de la demolición había sido la sede del batallón Ricaute, perdón, del regimiento Ricaute y del Club del Comercio, porque había pertenecido también a doña Trinidad Parra de Orozco, a su hija y a su yerno alemán. Entonces, esa casa, como hemos dicho, pasa, después de Manuel García Gómez, pasa a don Manuel Mutis Bocio, que vino de Cádiz detrás de la huella de su hermano, el protomédico José Celestino Mutis, y contrae matrimonio mucho mejor con doña María Ignacia Consuegra, una señorita nacida en el seno de una familia de hijodalgos de Girón, con casa, hacienda, esclavos, manejo y decencia. La herencia que le habían dejado sus padres era administrado por su tío, el maestro Adriano González del Busto, que fue el último cura que tuvo el pueblo de indios de Bucaramanga entre 1742 y 1778. Un párroco de la ciudad de Girón certificó, cerca de 1765, que había tenido una conversación con otro tío suyo, el presbítero Marcos de Consuegra, quien le aseguró que la herencia y dote matrimonial de esta señorita pasaba en 1765 de 10,000 pesos. Señores, aprendan a casarse. Lo mismo le había dicho su tutor, el maestro González del Busto, en repetidas ocasiones, y le había dicho que el hombre que se casara con su sobrina se llevaría una dote competente y cuantiosa, porque además de lo que heredaba de sus padres, se llevaría el caudal que él le daría como herencia a su sobrina. Así que la dote que recibió don Manuel Mutis Bocio fue una cifra certificada de 12,000 pesos. El mismo tío de María Ignacia fue quien la casó
y le dio como dote una casa en Girón, una hacienda de árboles de cacao en el río Sogamoso, esclavos, plata acuñada, joyas y ropa, todo hablado en 11.000 pesos. El tercer personaje que emprendió viaje de la península y de Europa y llegó a Girón fue don Tomás Sordo Garcés, el personaje que va a formar la compañía de la cual nos ocuparemos hoy. Él era asturiano y contrajo matrimonio con doña María de la Trinidad García Salgar, gironesa, hija de don Manuel García Gómez, el constructor de la casa original, y doña María Ignacia Micaela Salgar Hermosilla, que ella sí es bumanguesa, y hermana de Sinforoso García Salgar, nacido en Bucaramanga en 1782, quien va a irse a Antioquia a casarse con María Josefa Montoya Zapata para empezar una dinastía muy interesante de comerciantes. Tomás Sordo, que es el personaje que nos vamos a ocupar hoy, tuvo que soportar la muerte de su esposa muy tempranamente, en 1805, lo que hizo que él le confiara el cuidado y la educación de sus hijas, que se llamaban María Josefa, Petronila, Benita, a su suegro gironés, o sea, a el mencionado García Gómez. Y realmente él fue quien la levantó. Una de las hijas, que es Benita María Josefa Sordo García, nacida en Girón, contrajo matrimonio en Girón en mayo de 1824 con el cuarto personaje que nos interesa, que es el capitán Juan de Brigar Dombrowski, natural de Varsovia, que vino con la Legión Británica y al pasar por Girón, la encontró en el año 24, viuda y con un niño, y con muchas haciendas, esclavos y cañaverales. Así que, aprovechando que era un polaco muy católico, pidió permiso para separarse de la columna militar y se casó con la viuda Benita María Josefa García. Una cosa interesante es que tuvieron 6 hijos. Los 6 hijos que llevarían el apellido Brigar Sordo. Pero este señor consintió también al entenado, que se llamaba Eloy Ordóñez Sordo, y lo llevó a Francia, tanto a su primer hijo legítimo como a don Eloy Ordóñez Soto, el Ordóñez Sordo, y el primer hijo se llamaba Luis de Brigar Sordo, y los llevó para que estudiaran en París medicina. En París, Eloy se hizo bacteriólogo, fue discípulo de Pasteur y fue médico de un papa, así como un afamado médico en Europa, y nunca regresó a su tierra nativa. Murió en Venecia. Juan de Brigar compró en Girón una casa a José María Jaime Salgar en 1831 en la segunda cuadra, y cuando enviudó se marchó a Tunja, donde falleció en 1860. Muy bien, señores, estos 4 ejemplos nos demuestran que el emprendimiento empieza cuando un joven, buen mozo, chapetón, emprende el viaje a la naciente República de Colombia, originalmente el Nuevo Reino de Granada. Y lo primero que hace al llegar es contraer matrimonio como debe ser, con una señora que tenga dote y el capital inicial. Y eso hizo que don Tomás Sordo, ya casado con Trinidad García Salgar, se asocie en 1796 con el burgalés Juan Barrio, que tenía una historia parecida. Había casado en Antioquia con Isabel del Toro, otra viuda de Blas Sáenz de Tejada, y se estableció en Río Negro y adoptó a Eduardo Sáenz. Muy bien. Ahí está el capital inicial y ahora tienen que manejar las dotes de sus esposas y salir a reproducirla en sus mulas a hacer negocios de larga y mediana distancia. Y, por supuesto, con esta base, a adquirir nuevas deudas con comerciantes para que el volumen de sus negocios empiece a operar. Hoy vamos a examinar con Daniel cómo funcionó esta compañía de don Juan Barrio con Tomás Sordo, ambos que partieron de unas dotes, pero Daniel dice que sus respectivos matrimonios no significaron un ingreso
a un establecimiento consolidado, sino apenas fue el inicio de la unión de fortunas incipientes, aunque ellos tenían en común el origen peninsular y un mayor nivel cultural, y se metieron a los negocios. Inicialmente, don Tomás Sordo es vecino de Girón, pero va a comenzar a moverse por el reino como un loco, porque no paraba, era más inquieto que Daniel. Así que me complace dar la bienvenida a Daniel Gutiérrez Ardila, que ha producido un libro maravilloso que ya aquí algunos de los que están presentes lo han comprado. Un buen ejemplo de una historia de una compañía comercial en el momento de la revolución, y al crearla en este momento van a tener que afrontar los problemas de la revolución que significó el fin de la compañía en 1820. Daniel, bienvenido, y comencemos a hablar de la compañía de estos mozalbetes bien casados. Armando, siempre es un gusto conversar contigo. Uno siempre aprende cosas hablando con Armando. No tenía ni idea de Eloy Ordóñez Sordo. Qué historia tan maravillosa. Ojalá alguien escriba pronto sobre ese señor. Y tampoco sabía que la casa del señor Perú de la Cruz era en realidad la casa del suegro de mi amigo Tomás Sordo. De manera que muchas gracias, Armando, por siempre estarnos instruyendo, y gracias por invitarme a participar el día de hoy en esta conversación. Muy bien, empecemos con los negocios. Se acaban de casar, tienen la dote. Tomás Sordo se define como vecino de Girón. Su socio se define como vecino quizás de Río Negro, donde está bien casado, y se ponen a negociar. ¿Cuál es el modelo de negocio que plantean en el reino? Lo primero que yo quisiera decir, para agregar a toda la introducción que hiciste, es que efectivamente se casan bien. En eso tienes toda la razón. Si hubieran podido casar con personas pobres, lo que les hubiera hecho la vida mucho más difícil. Pero lo que también es cierto es que se trataba de personas muy trabajadoras. De ningún modo son peninsulares que vienen acá a holgar. Lo que vemos James y yo, James, mi colega con el que escribí el libro, James Torres, lo que vemos James y yo es que se trata de dos personas que están todo el tiempo viajando por el reino. Y a uno le cuesta imaginar lo que eran esos viajes. Estamos en un mundo en el que hasta las mujeres eran machos, porque eso era una cosa tremenda, viajar por el nuevo reino. Y estos señores no habían terminado en un viaje, volvían a empezar otro. Ellos se encuentran en la provincia de Antioquia, Armando. Y la provincia de Antioquia, el oro que sostenía el virreinato venía en su inmensa mayoría del occidente del nuevo reino, sobre todo de las provincias de Popayán, Chocó y Antioquia. Entonces ellos se encuentran en las minas de la zona que se llama de Los Osos, que hoy está dedicada, hoy son los municipios de Belmira, San Pedro, Entre Ríos, Santa Rosa, Anorí, todos esos municipios que hoy se dedican en su mayoría a la producción de leche. Ahí se conocen y montan la compañía, hermano. Muy bien. ¿Y cuál es el modelo de negocio de la compañía? Ambos, digamos, son una especie de provincianos, pero tienen que empezar a moverse por todo el reino y a buscar la protección de la Real Audiencia, o sea, Santa Fe. Y hay uno que se debe mover más que el otro, porque el otro tiene que llevar las cuentas. O sea, uno debe tener oficina en alguna parte y el otro debe estar moviéndose como loco, moviendo mulas por un lado y por el otro, porque el negocio es el movimiento mercantil. ¿Cómo se divide el trabajo? Bueno, lo que hay que decir es que ellos están cansados de esa vida tan dura que los hace delegados de los grandes comerciantes para quienes trabajan. Es decir, ellos trabajan para enriquecer a otras personas porque tienen mayor capital, y ellos han aprendido en esa escuela cómo debe funcionar un negocio en el nuevo reino, que es distinto a cómo funciona en Venezuela, o a cómo funciona en Nueva España, o a cómo funciona en España o en Inglaterra, porque cada mercado tiene unas características propias. Entonces ellos han tenido esa escuela, que es una escuela muy dura, pero también se han casado, bien casados, y tienen una ventaja muy grande, que es el secreto del éxito inicial de la compañía, y es que uno de ellos viene de Girón, está sentado en Girón, y en esa zona del reino se producen telas, se producen cacao, y cuando no sea en Girón, pues muy cerca de Girón, se produce cacao, se producen telas, y entonces gracias a esas telas y esos cacaos, la compañía va a empezar a cambiar el oro de Antioquia, a rescatar, como decían ellos, el oro de Antioquia por mercancías que vienen del oriente del reino. Entonces, en un principio la compañía funciona así:
Uno de ellos, que es el señor Barrio, se queda en la provincia de Antioquia, mientras que el otro va y vuelve, por lo menos en un principio. Muy bien. Cuando uno era estudiante le metían cuentos. Un cuento es que este reino, por ser tan montañoso, hacía que nadie se quisiera mover de sus parroquias y entonces se producía una especie de economía natural. Es decir, los obstáculos de los ríos, de las montañas, de las cordilleras, hacía que pues casi que había una economía natural y uno producía para la parroquia. Pero este caso muestra que es todo lo contrario, que usando champanes, canoas, mulas, arrias, se mueven por todas las provincias moviendo mercancía. Por lo tanto, lo que se ve es un dinamismo de gente que se mueve por todas las provincias y tú notas una cosa muy interesante y es la seguridad de los caminos. O sea, no es que el santandereano siempre anda armado en las arrias porque es muy peligroso. Ellos no tienen problemas de seguridad como tenían los que se mueven en el mar, que estaba lleno de corsarios. Correcto, correcto. Eso es una cosa que llama mucho la atención y que dicen una y otra vez distintos actores y lo van a decir hasta finales del siglo XIX. Se mueven las mercancías con perfecta tranquilidad y muchas veces van las encomiendas de oro del correo con perfecta tranquilidad por el nuevo reino. Y lo que ve uno analizando esta compañía es que ese relato que parece tanto gustarles a los colombianos del fracaso de una nación hecha casi que de manera arbitraria contra la voluntad de las provincias, etcétera, es puro cuento. Es decir, esta compañía lo que demuestra es que había una complementariedad que explica las relaciones políticas que existen, por ejemplo, entre lo que hoy llamamos Santander y Antioquia, o entre lo que llamamos hoy Cauca y Cundinamarca. Es decir, hay una serie de nexos que son económicos y que explican que hoy seamos una república en la que es muy agradable vivir. Daniel, otra cosa que uno nota en su libro es, además de la seguridad de los caminos y del comercio, es el valor de la palabra. Ellos son comisionistas de mucha gente y le dicen, oiga, cóbreme allá una plata, págueme allá y yo le pago algún día. O sea, la palabra es oro y sin papeles. Esos señores reciben comisiones en Santa Fe para que vaya a cobrar una plata, págueme ahí, adelánteme ahí. Y casi sin papeles, estos señores negocian. O sea, había palabra del comerciante caballero. Sí, totalmente. De hecho, cuando se pasa del primer periodo en el que la compañía está sentada en Antioquia al segundo periodo cuando la compañía se asienta en Santa Fe, lo que hay es un largo trabajo, que es un trabajo muy social, pero también muy político, en el que la compañía demuestra que es sólida y que se puede confiar en ellos. Porque efectivamente, todos estos negocios son negocios a muy largo plazo por los viajes dilatados que hay que hacer, porque los retornos, como decían ellos, es decir, la producción de utilidades después de que uno interna mercancías, que las tiene que transportar a otro mercado, que tiene que darlas a crédito, que tiene que esperar mucho tiempo para recibir ese dinero, todas esas operaciones suponen efectivamente mucha confianza. Entonces, que una compañía comercial pudiera ser exitosa y pudiera crecer y se pudiera convertir en una compañía comercial grande como esta, que tenía nexos con casi la mitad de las provincias del virreinato que recuerdo iba desde el Perú hasta Guatemala y desde Guatemala hasta Venezuela, pues para que una compañía de estas pudiera crecer de esa manera, eso suponía mucha seriedad y suponía una dosis de confianza muy alta, es decir, ellos demostraron a lo largo del tiempo que eran confiables en el manejo de los recursos y que a ellos se les podía dejar sumas importantes de dinero porque iban a responder por ellos. Es decir, a ellos les prestan dinero, grandes sumas, basado en la palabra de que van a cumplir. Y ellos a su turno dejan mercancías para que les paguen en 6 meses, por lo cual en un año. En un año, dependen de la palabra de los otros. O sea, no ocurre lo que hoy en día que uno no puede soltar nada porque sabe que no le van a pagar. La cultura del no pago. Aquí todo el mundo paga, inclusive si se llega a morir el comerciante, arreglan con la viuda y no tiran a tumbarla. Es decir, es un mundo basado en una cultura católica, cristiana, practicante, donde la gente cumple los mandamientos, no mentir, honrar a padre y madre, no fornicar. O sea, es una cultura que funciona muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Sí, de hecho,
el hecho de que ellos se lleguen a convertir en una especie de banco, porque esta es una de las sorpresas que arrojó la investigación, la compañía es un banco también, es decir, ellos están no solamente recibiendo dineros de todos sus socios en provincia, sino que también ellos prestan, hacen giros, etcétera. Y todo esto, una vez más, es posible porque existe ese entramado social y cultural al que te has referido. Muy bien. Hay una cosa maravillosa en tu libro y es que nosotros siempre, digamos, como esto tiene que mover mercancía para arriba y para abajo, todo depende de los bogas, de las canoas y sobre todo de las mulas y los arrieros. Pero estos señores que mueven tanto no se meten en negocio de mulas, porque ocurrió una cosa maravillosa. Hay un rico de Quito que manda mercancías y la manda con las mulas, pero las mulas es parte del negocio, o sea, la mula va vendida, se quede con la mula, no me la devuelva, porque no quiero meterme en negocios de mulas. La arriería es una actividad muy complicada, no solamente porque hay que crear las mulas, sino hay que saberlas manejar. Estos señores mueven todo, pero no se meten en negocio de arria. Sí, y lo mismo con respecto a las canoas, que es, digamos, el segundo medio de transporte esencial en el Nuevo Reino a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Uno pensaría, pero ¿por qué si esta gente está todo el tiempo moviendo mercancías? ¿Por qué si ellos siempre están bajando desde Girón hacia el río Magdalena y posteriormente van a ir desde el puerto de Nare hacia el altiplano de Río Negro? ¿Por qué razón esta gente no tiene mulas y canoas? Y entonces lo que uno se da cuenta es que efectivamente es un negocio muy complicado. Mantener una flota de embarcaciones, lidiar con bogas, es tan difícil o debía ser tan difícil como lidiar con mulas y lidiar con arrieros. Entonces ellos deciden siempre que cuando tienen mulas o les pagan con mulas, deshacerse rápidamente de las mulas. Y es una cosa sorprendente porque, Armando, recordarás que hay un pasaje en el que el pobre Sinforoso queda por ahí varado en la bodega y no tiene ni siquiera una mula para ir hacia Río Negro, y el tipo sale con 2 bolas de chocolate en el bolsillo a caminar, que son 3 días de montaña, porque es que a uno le cuesta hoy entender cómo lo que ha cambiado este país en 200 años. Todavía en 1912, Armando, cuando pasaban por los caminos de la cordillera central las arrias de mula, cuando se encontraban dos arrias de mula era un problema muy grande porque no cabían 2 mulas la una al lado de la otra. Y eso fue hace 100 años, y nos cuesta entender que eso fue así, porque hoy hay carreteras y autopistas, incluso de 4 carriles en algunas partes en Colombia. Ahora, el caso de Barrio, que es un hombre que está haciendo negocio por 50.000 pesos, es la frugalidad de su vida. Él mismo en el camino se hace su comidita y pide que le presten un fogón. O sea, él no pide, él no gasta que le hagan, él no compra corrientazos, él mismo se los hace. Es una vida muy frugal. Y siempre están viajando, pero a pesar de que están viajando, todos tienen de a 5 o 6 hijos. Y además de lo que está señalando, hay otro caso que a mí me sorprendió mucho, es el de Tomás Sordo. Cuando él sale para Maracaibo, él también dice, yo me hago mi comida. Entonces son tipos ricos que primero tienen pocas opciones de diversión y de gasto, por eso es que la gente jugaba tanto a los naipes en el Nuevo Reino. Hay muy poco que hacer. A mí me llamó mucho la atención cuando descubrí que Juan del Corral, antes de la independencia, quiso montar una mesa de truco, es decir, un billar en Antioquia, porque dice que no hay ocupaciones sociales, es decir, la gente, además del trabajo, tiene muy poco que hacer, además de las cartas. Entonces hay gente que tiene muy poco donde gastar, pero también hay una cosa cultural que viene a ser un ingrediente más de todo eso a lo que te referías ahorita, y es que hay una conciencia muy fuerte de la muerte, hay una conciencia muy grande, porque la gente se está muriendo todo el tiempo, hay una conciencia muy grande de que la vida es muy corta y hay una resignación muy grande. Todo eso cambia, yo creo, de manera muy fuerte con la independencia, Armando. No sé tú qué pienses con respecto a esa ruptura de la independencia. Sí, claro. Ellos antes de emprender el viaje hacen el testamento, porque supone que no van a volver. Y de hecho, Manuel Mutis Bocio viene de regreso y en Monpó se muere. Entonces todos tienen el testamento porque saben que van a morir, no solamente los que se meten al mar. Bueno, ellos al comienzo dependen de la calle del comercio, la calle real de Santa Fe, donde están los ricos comerciantes, donde se quedan con las grandes utilidades. Y ellos, su gran apuesta es cómo se liberan de la calle del comercio y ellos mismos importan. Y Tomás Sordo encuentra la ruta de Maracaibo, que le permite quitarse de encima la ruta del río Magdalena. Y ese va a ser el gran éxito de Tomás Sordo. Pero
Póngase usted hoy en día una mula Bucaramanga, Maracaibo. Eso es una cosa muy dura. Y eso le pasaba para arriba y para abajo, fuera de eso se llevaban los hijos y la mujer. Vámonos para Maracaibo. Y volvían cargados de mercancías. Sí, hay un problema también, que es un problema, y es acceder a ese pequeño grupo de los primeros comerciantes del reino. Y los primeros comerciantes del reino, cuando ven que hay unos tipos que vienen de Antioquia y que están creciendo y que quieren pertenecer a ese grupo restringido de comerciantes importadores, les hacen una zancadilla. Cuando nosotros estábamos haciendo el libro, nos pareció, creo que con razón, nos pareció a James y a mí, que esa zancadilla que les hacen los grandes comerciantes, porque ellos acusan, sin decir quién, ellos acusan a los grandes comerciantes, precisamente esos de la calle Real, que les están buscando la caída. Entonces los acusan de contrabando, los detienen en un momento dado y les demuestran que efectivamente no declaran todas las mercancías. Para nosotros ese es el primer punto de quiebre de la compañía, porque ellos se dan cuenta de que tienen que estar en Santa Fe. Es decir, si uno quiere escapar a todas esas tramoyas de toda esta gente importante, hay que estar en Santa Fe y hay que rodearse bien. Entonces la decisión que toma la compañía es que el socio fijo, nosotros hablamos de la compañía como un compás, y entonces uno de los socios es como el brazo fijo, el compás, y el otro, que es sordo, es el brazo móvil. Y ese brazo móvil cada vez se va abriendo más. Entonces ellos pasan de hacer, digamos, el viaje de Girona a Santa Fe y de Santa Fe a Antioquia, pasan a ir hasta Maracaibo, como está diciendo Armando, y una etapa posterior que es la internacionalización, que seguramente hablaremos de eso. Pero entonces lo primero que hace la compañía es, la primera decisión en ese crecimiento es instalarse en Santa Fe y empezar a tejer relaciones, para que no les vuelva a pasar nunca más eso. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en esas cartas, porque son cartas privadas, vimos que los negocios se resuelven, yo creo que se siguen resolviendo en las grandes instancias de esa manera, los negocios se resuelven de esa manera, siendo amigo de los jueces que definen las causas, siendo amigo del virrey, y eso es lo que empieza a hacer la compañía a partir del traslado a Santa Fe, acercarse a la gente que manda y que los puede proteger en caso de un traspiezo. En ese momento sí se practicaba eso de la corrupción en sus justas proporciones, porque tienen que aceitar a todo el mundo en Santa Fe. En Bogotá, en Santa Fe siempre hay que aceitar a todo el mundo para que la gente haga el trabajo. No es para que robe, es para que haga el trabajo, para que se levante a hacer el oficio y no lo ponga en la cola. Bueno, la compañía empieza en 1796 y en 1810, que ya lleva 14 años de actividades y han conseguido fortunas grandes, se les atraviesa la revolución y los agarra a ellos en mal bando. Ambos son, como debe ser, como peninsulares y como soy yo, fieles a su majestad, que Dios guarde. Así que se les va a venir un problema, y es que todos estos muchachitos que hacen juntas patrióticas, que hacen milicias, van a empezar a vacunarlos. O sea, van a meterles empréstitos a toda hora y finalmente les hacen un tumbe como de 40.000 pesos. Y además se viene una época en la cual son los patriotas los que tienen el mando, luego viene el ejército expedicionario de tierra firme, 4 años, o sea, eso está cambiando de manos, y ellos son realistas conocidos, por lo tanto, les van a sacar mucha plata. Sí, eso es una parte muy interesante del libro, porque plantea muchas preguntas, es decir, ¿por qué si en España la gente fue predominantemente realista? ¿Por qué si parte de la buena educación en la península era ser monarquista y fiel vasallo? ¿Por qué toda esta gente del Nuevo Reino, o por lo menos de la inmensa mayoría de las provincias del Nuevo Reino, no lo son? ¿Por qué no se sigue en suma el camino del Perú o de Nueva España? Entonces aquí ellos se la ven con un reino que es decididamente realista, por lo menos entre Popayán y Cúcuta, y el reino es realista. Entonces, ¿por qué razón? Entonces es una muy buena pregunta. Pero, y ese libro, entonces, la investigación nos fue confrontando al estudio, entonces, de los realistas intransigentes, como son Sordo y Barrio, porque ellos hubieran podido decir, dice uno, ellos hubieran podido llegar y decir, bueno, esperemos a que pase la tormenta, colaboremos con las nuevas instituciones y veamos a ver cómo podemos seguir manejando nuestros negocios. Pero en lugar de hacer eso, el primero decide quedarse en Maracaibo y el segundo decide unirse. Y entonces la compañía, Armando, pasa, ya habíamos visto la primera etapa es el paso de Antioquia a Santa Fe, pero el segundo paso
va a ser el traslado a Maracaibo. Y entonces ellos dejan tirado 14 años de negocios, como bien has dicho, para montar un nuevo negocio. Y ese negocio los lleva a Venezuela y a las provincias realistas de Venezuela, pero también a comerciar con Europa y con Nueva España. Y entonces ya vemos a Sordo haciendo viajes cada vez más largos y se imagina uno también cada vez más provechosos. Pero entonces el libro es también un libro que cuenta la historia de la revolución desde el punto de vista de sus principales víctimas, que fueron los realistas, porque ellos fueron los que perdieron la guerra. Así es. Bueno, en plena revolución, Tomás Sordo se compra el buque El Caimán y empieza a moverse por el océano llevando mercancías a gran escala. O sea, lleva cacao venezolano, allí en Nicaragua, plata mexicana, café puertorriqueño, oro no granadino. Empieza a moverse por Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Veracruz, Tampico, La Coruña y Londres con su bergantín. O sea, esta gente tiene arrestos, o sea, se le mide lo que sea. Pero entrar al mar en esta época es entrar al mar de los corsarios. Y obviamente el gran riesgo es que los agarre un corsario y les quite todo lo que lleven, que es lo que va a ocurrir. Claro, un riesgo muy grande. Además, uno de los miembros de la compañía es uno de los casos citados en las cartas. Uno de estos tipos que va con encomiendas a Nicaragua es detenido por corsarios de Cartagena y lo meten a un pontón. Entonces, el riesgo que podía correr un tipo de estos, que además era un realista, un contrarrevolucionario notorio, era que los corsarios de Cartagena lo metieran a un pontón y que lo pusieran con cadenas y grillos a limpiar las calles de Cartagena, que fue lo que les pasó a muchos de los realistas. El libro muestra que muchos de los realistas, que eran de las primeras fortunas del reino, por ejemplo los santafereños, que no quisieron, todos esos comerciantes peninsulares asentados en Santa Fe, quiero decir, que no quisieron colaborar con los revolucionarios, terminaron al cabo de la revolución de pordioseros en muchos casos. Y recordarás, Armando, que hay el caso de uno de los tipos más ricos del reino, que está en Jamaica, de limosna, precisamente. Entonces, efectivamente, el señor Sordo, el casado con la bumanguesa, está todo el tiempo enfrentándose a la posibilidad de que lo detengan los corsarios y de que le quiten hasta la camisa. Bien. Ellos fueron extraordinarios comerciantes en el tiempo equivocado. Les tocó la revolución en el bando equivocado. Muy bien. Ahora hablemos un poco del portafolio comercial de estos señores. Hemos visto que han recorrido todo, pero tú dices que el portafolio básico de ellos es el negocio del oro antioqueño. Sí, yo diría que el principal es el oro y el segundo son las ropas de la tierra, y eso involucra ya directamente a la antigua provincia de Tunja y a la antigua provincia del Socorro. Entonces, esos son los dos negocios grandes que ellos tienen. Y para hacer este libro, pues yo tuve la fortuna de contar entonces con James, que llevaba años estudiando eso que él llama el bimetalismo, porque es que uno piensa que la pluralidad de monedas son cosa, digamos, es cosa de nuestros tiempos, pero resulta que el Imperio Español era un imperio en el que había monedas distintas, monedas de oro y monedas de plata muy diferentes entre sí también. Y entonces los comerciantes no solamente hacen plata, o sea, dinero quiero decir, comprando y vendiendo, sino que también hacen plata, o sea, dinero, especulando con las diferentes cotizaciones de esas monedas. Entonces, ser comerciante importante a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en el Nuevo Reino, es saber uno a dónde tiene que mandar las monedas de plata, o a dónde tiene que comprar oro, o a dónde tiene que mandar el oro que ha llegado a sus manos para ganar dinero, solamente invirtiéndolo en el lugar preciso, es decir, enviando esas divisas donde hacen falta. Eso nos habla de una mentalidad totalmente mercantil. ¿Quién se puso a inventar la idea de una economía natural de este reino? Todos están haciendo cálculo de cuánto les van a dar en la casa de moneda por la acuñación, cuál es la comisión que le van a dar por llevar plata y oro de una provincia a otra, y sobre todo el gran negocio del situado. Cuéntenos aquí a las señoras de dedo parado que tenemos, ¿qué era eso del situado fiscal?
Y Armando, y se te olvida mencionar una cosa que es absolutamente sorprendente. O sea, cuando nos hablan, claro, como nos gusta la historia catastrofista, todos lo hacemos mal, aquí no hemos hecho nada, vamos de mal en peor, etcétera, pues no nos cuentan que ya para principios del siglo XIX había una cantidad de pequeños bancos que eran esas compañías comerciales que giraban libranzas. Es decir, estamos hablando de finanzas, claramente. Entonces, muchas veces sin mover las monedas reales, se están moviendo cantidades de pesos entre Cúcuta y Santa Fe, entre Santa Fe y Monpós, entre Monpós y Cartagena, entre Monpós y Antioquia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo del Situado, Armando, para contestar tu pregunta, es una cosa interesantísima. Resulta que a finales del siglo XVIII estamos en una época de enfrentamientos interimperiales, es decir, que cada vez que hay una guerra en Europa, esas guerras repercuten y cada vez con mayor fuerza en el Caribe. Eso quiere decir entonces que los pobres neogranadinos tienen que estarle financiando las guerras al rey de España, porque quizás los ingleses se quieren tomar una plaza fuerte o se quieren apoderar de una porción del territorio imperial. Y por lo tanto, entonces, el rey de España o los reyes de España han ido creando sucesivamente plazas fuertes. Pero esas plazas fuertes son muy costosas. Una de ellas es Cartagena, llena de soldados, y esos soldados hay que pagarles la comida. Apágueme el radio que tengo que oír esto. Hay que pagarles la comida, hay que mantenerlos, hay que darles sueldos, y por lo tanto, pues Cartagena no puede, porque Cartagena no produce mucho dinero, no puede sostener esa plaza fuerte. Y por lo tanto, se acude a las demás provincias cuando esas provincias producen superávits. Entonces, la corona, como tiene pocos efectivos, les pide a los comerciantes que se encarguen del traslado de esos superávits. Y eso es lo que hacen los comerciantes del nuevo reino, que son cercanos al virrey, porque en última lo que les están diciendo es, tenga este dinero, inviértalo, produzca dinero, produzca ganancias y entréguele el capital inicial a las autoridades de Cartagena. Ese era el negocio del Situado, hermano. Pero este negocio que has hecho una descripción tan sencilla y fácil de entender, nos demuestra que esa gente que vive llorando por lo que no le han hecho y que viven diciendo que vinieron los españoles y nos robaron el oro y la plata y se lo llevaron. No es cierto. La plata y el oro corren en manos de los comerciantes criollos que lo mueven de provincia en provincia, de caja en caja, porque la plata no se va para España, la plata se va a otra caja, lo que se llaman los situados. Entonces, de Quito, de Popayán, de Santa Fe, de Tun, hay que mandarle plata a Cartagena para que en Cartagena lo tiren, porque ya está el regimiento fijo consumiendo harina de trigo, consumiendo pan. Eso nunca llega a España. La plata se redistribuye a través de los situados y las cajas, y quien mueve la plata son los comerciantes criollos por la comisión de moverlo. Claro, claro, efectivamente. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que como es un buen negocio, pues sí depende, digamos, mejor dicho, sí, el transporte del situado es un favor político. No solamente hay que tener solvencia para responder por el dinero en caso de que no llegue o de que le vaya uno mal con la inversión, sino que además uno tiene que ser cercano al virrey para que el virrey o la gente de la corte le diga a usted, muévame todo este dinero. Entonces, lo que yo veo es que antes de 1810, ciertos criollos hubieran querido hacer ese tipo de negocios, no los podían hacer porque no eran cercanos al virrey y a la corte, y que pues cuando se produce ese mare magnum de 1810, pues ellos sí dicen, qué bueno que nos libramos de ese tipo de favoritismos, ahora las cosas van a ser distintas. Para ustedes los patriotas fue muy bueno que hubiera revolución y que vinieran los generales venezolanos a organizarlos y a mandarlos. Pero desde el punto de vista económico fue un auténtico latrocinio. Todos pidiendo vacuna, todos robando, todos tirándose todo. O sea, después de que acabó la revolución, la economía del reino quedó muerta. Sí, hubo unas provincias a las que les fue mejor que a otras. Yo creo que la importancia económica de Antioquia y política de Antioquia data de la independencia. Entre otras cosas porque creo que los antioqueños no pagaron el tributo en sangre y en empréstitos forzosos y exacciones que se pagó en otras provincias, porque fueron más políticos, porque supieron corromper a las autoridades, por muchas cosas juntas, pero creo que Antioquia salió bastante bien librada, cosa que no sucedió en el oriente del reino. Yo estoy convencido de que todas las provincias de la cordillera oriental fueron unas víctimas muy grandes de la revolución porque estaban en el camino a Venezuela. Si la revolución hubiera terminado, digamos, después de 1819, sin la idea de Colombia, todas esas provincias se hubieran librado de esa contribución tan grande y tan larga de la guerra en el oriente.
Y luego la guerra, Antioquia, guerra del sur. ¿Sabe lo que es llevar 13.000 soldados colombianos hasta y Junín? muchos socorranos, ¿no? Muchos socorranos. Muchos socorranos. Allá fueron todos. Es que les pidieron cuotas de 4.000 hombres y detrás de 4.000 hombres van 4.000 mujeres detrás, alimentándolos y pariendo. Imagínense 13.000 hombres, póngale 25.000. Eso lo pagó el fisco colombiano. Sí. Eso fue un desastre para Guayaquil, para Quito, para el Socorro, para la provincia de Pasto. O sea, eso fue una plata tirada y así le pagaron los peruanos al general Bolívar. Así le pagaron, viniendo a bombardear Guayaquil. Correcto, correcto. Colombia, la actual Colombia hizo un esfuerzo enorme por el triunfo de la revolución. Enorme, enorme. Muy bien. La Pero fíjate, compañía... Armando, Sí, una dime. cosita más, y es que el libro muestra una cosa muy interesante, y es que efectivamente la revolución produce un cambio muy grande en lo que tiene que ver con aquellos que manejaban el comercio del reino, es decir, los que están verdaderamente arriba, los que traen productos de importación, los que son capaces de sacar los pocos productos de este reino que están cotizados afuera. Esa gente que en su mayoría eran cortesanos cercanos a los virreyes, esa gente toda se empobrece y se enriquecen sobre todo los comerciantes antioqueños. Claro. Es decir, en la guerra del 2010 también el Oriente lo volvió a pagar bien caro, porque también destruyeron los cafetales. O sea, aquí siempre se paga el costo y siempre los antioqueños se enriquecen. Por eso es que la vida es la lucha del hombre contra el país. Bueno, la compañía se acaba en 1820 básicamente por la muerte de estos señores. Pero ellos soñaban que harían una fortuna suficiente para regresar con sus mujeres gironesas y bumanguesas a España a llevar una vida tranquila de la renta. Ese era el sueño que nunca nadie pudo cumplir. Pero es el mismo sueño de los conquistadores del siglo XVI. Venir a las Indias, llenarse de oro y volver a una vida rentista en Sevilla. El sueño de Hernán Cortés. Pero eso no es tan fácil de hacerlo. Además, habría que pensar, uno se pone a pensar, después de que han pasado la mayor parte de su vida, uno sabe que Sordo vino aquí peladito, y entonces un tipo que ha vivido realmente toda su vida en el Nuevo Reino, ya al cabo es mucho más neogranadino que asturiano. Entonces, a mí me conmovieron mucho las cartas de las familiares de Sordo, contando todas las penalidades que habían vivido por la guerra peninsular, es decir, por la invasión francesa, todos esos años de sangre y devastación en la península, fueron 5 años de guerra, y el tipo a duras penas, la gente a duras penas sabe escribir, se dicen hidalgos, pero han perdido la capacidad de hacer una probanza y por lo tanto sus hijos están en el ejército como soldados. Entonces uno ve que la situación de ellos también en la península, de sus familias, era poco envidiable. Y yo creo que por eso, Armando, la otra opción, por lo menos Barrio la alcanzó a considerar, volver a establecerse en el Nuevo Reino en un ambiente contrarrevolucionario, y le apuestan a eso, otro error garrafal, pensando que esa revolución se puede echar para atrás. Están completamente equivocados, y por eso en 1819, cuando se produce la batalla de Boyacá, tienen que salir corriendo y no pueden volver, saben que los van a matar. Estos 4 señores que hemos mostrado en Bucaramanga tienen hijos. Y siempre apuestan a que uno de sus hijos vaya a Santa Fe a un colegio mayor, estudie y se haga abogado para defender los intereses. Eusebio García Salgar es hijo de Manuel García y le ayudó a quedarse con 4 estancias del remate del pueblo de indios de Bucaramanga, del resguardo. Eso lo debemos a Eusebio, que trabajó con su papá para quedarse con 4 estancias que salieron del remate y lo ocuparon directamente el virrey. Pero quien lo hizo muy bien fue el polaco, Juan de Brigard Dąbrowski, casado con la hija de Sordo, que le crió don Manuel, porque él se llevó 2 niños a París que fueron extraordinarios, pero no volvieron. Pero él formó a Tomás, y Tomás llegó a ser secretario del interior del gobierno de la Nueva Granada. Y de ahí vienen esos niños tan educados, Brigard, la mayoría, monseñores, porque eran tan católicos como este polaco. O sea, y él muere en Tunja tranquila, él muere, y su proyecto es morir tranquilamente, como lo hizo en Tunja. O sea, Brigard jugó muy bien, pero no tenía, claro, las ambiciones que tenían la compañía que estamos viendo hoy. Me acabas de enseñar otra cosa con respecto a Eusebio Salgar, muy interesante, y habrás visto en el libro el papel que juegan también los dueños de grandes compañías. Una manera de fidelizar a la clientela es estar todo el tiempo
atendiendo a los muchachitos, a esos pequeños socios de provincia. Entonces, claro, escriben una carta, dele la mesada, no le vaya a comprar 2 vestidos, con uno basta. Volvemos a esa sobriedad tan impresionante de esta gente, que se ponga el vestido raído durante la semana y el bueno solamente el fin de semana cuando vaya a salir. En fin, entonces esta gente se vuelven los acudientes de todos estos muchachitos. Y el libro muestra otra cosa que a mí me parece que ayuda a entender un poco la revolución, y es la superioridad y el maltrato del cuñado peninsular con los muchachitos García Salgado. Sinforoso García termina en Antioquia precisamente porque la compañía está en Antioquia en un principio, pero ese pobre muchacho, Tomás Sordo, lo trata literalmente a las patadas, y a pesar de ser ya un muchacho hecho y derecho, quiere decirle con quién se puede juntar, a dónde puede ir, y lo amenaza todo el tiempo, y cito casi que literalmente, a ordeñar, con enviarlo a su patria a ordeñar vacas. Es decir, si usted no hace lo que yo le estoy diciendo, usted se regresa para Girón a ordeñar las vacas de su papá. Entonces uno se puede imaginar la rabia de todas las personas que estaban en una situación semejante. Sinforoso García tenía que decir para sus adentros, cada vez que lo maltrataba su cuñado: este huevón está trabajando con la plata de mi papá, lo cual era cierto. Este señor le pega a mi hermana, porque porque Tomás Sordo le pegaba a la mujer, lo sabemos por las cartas. Entonces este señor Sinforoso tenía que tener mucha rabia, y eso creo yo que explica el matrimonio de Sinforoso con un enemigo de la compañía, que son los Montoya, que son comerciantes. Y Casa con María Josefa Montoya, Zapata. Exactamente. Pero ¿quién es María Josefa Montoya? La hija del primer presidente del estado de Antioquia. ¿Y quién es el concuñado de Sinforoso? José Manuel Restrepo, secretario del Interior. Entonces, Sinforoso creo que se casa ahí de manera muy pasional por todo lo que pasa dentro de la compañía, se independiza, pero también le suena la flauta porque termina con el bando vencedor. Y entonces, pues ahí ya el señor Sinforoso García y toda su familia va a ser no importante, sino importantísima en la nueva República de Colombia. Importantísima. Este Sinforoso, el papá lo obliga a que trabaje para Tomás Sordo cuando tenía 17 añitos. Y con 17 añitos lo mandaba de Girón a Antioquia a traer hierro y ropas, y a llevar dinero, ropas y cacaos. O sea, esta gente, esto no tiene ni un pelo de hijo de papi. O sea, esto a trabajar desde los 15 años, pero trabajar en serio. O sea, llevar cargamentos de oro a Antioquia cuando tiene 17 años y volver con vida, y fuera de eso trayendo hierro, trayendo mercancías. Ahora, un gran negocio que tuvieron aquí había 2 grandes negocios, que era la harina de trigo, que se llevaba por la vía Ocaña, subiendo por el páramo de Cachirí, por la vía Ocaña. Caldas calcula que sacaban 5.000 cargas anuales de harina de trigo en los valles de Suratá y Matanza. Y otro de un negocio que llamaban los lienzos de Girón, que no eran de Girón, eran lienzos de la provincia de Socorro, pero que los traían a Girón, y de Girón salían con estos señores. Y yo creo que ese fue uno de los grandes negocios de esta compañía, el lienzo gordo del Socorro que iba para la costa. Totalmente, totalmente. Las telas de algodón y las telas de lana de la provincia de Tunja eran, o sea, las telas de algodón del Socorro y de la zona de Girón, porque eso era ya Pamplona, ¿verdad, Armando? Sí. O sea, todos esos lienzos de algodón de esa zona, más las ropas de lana de la provincia de Tunja, todas esas ropas eran para vestir no solamente a la gente pobre, también a la gente acomodada del nuevo reino. Recordarás una cosa como de hora del libro, que es cuando Tomás Sordo, que era muy mal papá, dice: bueno, ¿ahora qué hago con las muchachitas? Yo me vine para Santa Fe y ahora las voy a tener que vestir distinto, porque ¿cómo vivían en Bucaramanga? Pues vivían de algodón, de ropa de algodón, no les tenía que comprar, les compraría una muda o 2 de algodón. Entonces, esta gente lo que hace es ese intercambio para la gente también acomodada, no solamente los pobres y los esclavos, sino también para la gente acomodada. Insisto en eso porque es interesante. Es decir, no es que la gente rica de Antioquia o de Popayán se vistiera con ropa importada, venida de Europa o de Francia o quién sabe dónde. Uno los ve muchas veces en los cuadros, en los óleos que sobreviven de finales del 18 y principios del 19, vestidos con una ruana que venía del Socorro o que venía de Tunja. Entonces, como la gente se tenía que vestir, esta gente entonces les estaba dando con qué vestirse. Y en ese sentido, las compañías como la de Barrio y Sordo fueron muy importantes porque eran una conexión entre los productores. Vimos varias imágenes muy lindas al comenzar esta sesión,
y los consumidores, es decir, los antioqueños, los payaneses, la gente del Chocó, que se ponían camiseta de algodón, pantalón de lienzo, ruanita o poncho de algodón, etc. Entonces ese fue sin ninguna duda el segundo gran negocio de la compañía. Y lo que parecen mostrar las cartas de tiempos de siglo XIX es que cada vez se fue volviendo peor negocio la importación de telas europeas, y entonces el buen negocio en tiempos de revolución y de guerras interimperiales era sobre todo el negocio con Girón y con Tunja. Y ahí tenía don Tomás Sordo grandes vínculos. Muy bien. Algunos viajeros vieron un negocito chiquito, un negocito chimbo, que era llevar queso curado de la provincia de Tuna, especialmente de Paipa, a Cúcuta y Maracaibo. Y ese queso es el que llamamos nosotros Reynoso, porque venía del reino. Eran cargazones de queso Reynoso, una palabra que nos queda a nosotros todavía, y ese era el negocio para Cúcuta y Maracaibo. Por ejemplo, yo de quesos, porque claro, nosotros trabajamos los historiadores con fuentes necesariamente y no siempre tenemos todo lo que quisiéramos. Pues de las cartas que ellos alguna vez escribieron o recibieron, nosotros pudimos trabajar con una pequeña porción. Y entonces hay muchas cosas que uno se queda sin saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de los quesos me parece tan interesante, o lo de la comida. Sabemos que viajaba harina, como decía Armando, porque a la gente le gustaba darse un pequeño lujo, comer pan, una harina transportada tantos días de viaje, etcétera, con tanta facilidad de que se corrompiera por el agua, etcétera, pues se volvía un gusto muy costoso, ¿no? De comer pan que hoy comemos cuando queramos. En esa época era un placer raro. Pero solamente vi yo una mención a los quesos en todas las 600 y pico de cartas que se preservan y que nosotros podemos encontrar de esto, y es un señor rico de la provincia de Antioquia que le dice que le manda un queso al señor Juan Barrio y le pide disculpas por lo humilde del presente. Querido Daniel, ha sido un placer hablar contigo, pero las señoras de dedo parado están que le hacen preguntas. La señora Hilda Suero alcanzó a comprar el libro y se lo leyó todo. Así que, Albita, el público es todo suyo para que puedan hacer las preguntas a Daniel. Bueno, muchas gracias. A partir de ahora quedan abiertos los micrófonos. Por favor, el que desea hacer alguna pregunta. Hilda, ¿tienes la palabra? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. He gozado muchísimo tu libro. Ya lo terminé. Y muchas gracias, Armando, por este espacio que verdaderamente es maravilloso. Yo tengo una duda, digamos, sobre qué hay también detrás de todo este entramado, de esa multinacional que montó esta gente, que comerciaba con oro, que comerciaba con algodón, con cacao, bueno, todas las cosas que hacían, y que además de todo, especialmente creo que fue el señor Juan Barrio, servía de acudiente en Bogotá, y además de eso las familias le pedían, le hacían listas de cosas cotidianas para que les comprara. Entonces, ¿qué hay además de, digamos, de todo esto? Una gran empresa de relaciones públicas, se movían como unos relacionistas impresionantes, porque tenían cercanía al virrey, a los jueces, me parece que, no sé si entendí mal, pero de pronto sobornaban, hacían mil cosas, se movían muy ágilmente, o se movía el señor Barrios porque el señor Sordo andaba viajando y era una persona fuerte, y además era como grosero. Esa es la idea que tengo. ¿Hay algo muy importante como relacionistas detrás de todo esto? Usted tiene toda la razón, Hilda. Yo le agradezco mucho que haya comprado el libro, que se lo haya leído. Me alegra mucho saberlo. Usted tiene toda la razón. En la conversación con Armando nos faltó esa parte que es muy importante. La compañía, decimos nosotros, era una agencia de tráfico de influencias. Usted tiene toda la razón en recordar ese punto esencial. Nosotros creemos que si ellos lograron llegar al nivel al que llegaron, no fue solamente por el gran talento que tenían los negocios, o porque servían de acudientes a los hijos de estos señores, o porque estaban protegidos por esos pararrayos potentes
contra cualquier causa de contrabando que se les pudiera abrir, sino porque sus clientes les podían pedir en un momento dado que les ayudaran a resolver litigios que tuvieran en Santa Fe. Y como ellos eran amigos de todos los jueces, la evidencia que tenemos es bastante contundente en ese sentido y muestra que efectivamente ellos eran capaces de mover un expediente judicial favorablemente para sus socios comerciales. Bueno, muchas gracias. Usted. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Albita. ¿Tienes la palabra? Es Silvano. Sigue, Silvano. En primer lugar, pues saludar a Daniel, Armando, a todos ustedes. Me encanta volverlo a ver, Daniel. En segundo lugar, tengo una inquietud con el tema, ¿cuál fue su relación comercial y sobre todo crediticia con la iglesia? Recuerde pues que hasta ese momento la iglesia seguía siendo pues el primer soporte en materia de crédito y deben haber transacciones muy buenas por vía de censo, por vía de crediticio, aunque ellos, según denuncian ustedes, sustituyeron en algún momento, o sea, asumieron la actividad crediticia. Lo otro es como los títulos valores. En todo esto, en este comercio de larga distancia desde el siglo XVI siempre funcionaron las cartas de pago, los papeles que iban con la mercancía y venían, y ellas pues tenían esa connotación de título valor, ¿sí? Muy importantes, ese cúmulo de cartas son una maravilla para poder reconstruir las rutas, los precios, el tiempo de pago, el tiempo de reintegro, cómo funcionó la harina, qué llevaban, qué traían. Esas cartas de pago son una maravilla. Necesitaban un soporte importante en cuanto a fe pública, todas se notariaban en todos lados, ¿sí? Y entonces hay una relación muy, muy clara entre ese proceso de soporte comercial con las cartas de pago, pero también con el crédito. Pregunto por la iglesia porque es que ellos también prestaron buen dinero. Eso. Y por otro lado, las empresas de transporte, que pues como Armando lo anunció y el libro lo contiene. Una cosa era ser comerciante y otra cosa era ser empresario transportador. Esa impronta la vimos en Pamplona desde muy temprano. Aunque algunos aunque algunos transportadores, dueños de recuas de mulas, grandes empresarios de transporte, también echaron mercancía de su cuenta. Es eso, Daniel. Es un gusto para mí volverlo a ver también. Me encanta saludarlo. No nos veíamos desde aquel día en Cúcuta. Un placer muy grande para mí saludarlo. Mire, este libro lo hicimos en pandemia. Afortunadamente teníamos las cartas, pero hubo cosas que se nos quedaron por saber. Y por ejemplo, pues nosotros vimos que claro, que esa ruta hacia Maracaibo es una ruta hacia los valles de Cúcuta y que el señor Sordo empieza a hacer allá vínculos importantes. Yo recuerdo, pero así de memoria, a unos Jacome que eran amigos de él, recuerdo todos los negocios con el añil y todo eso. Yo me imagino que si yo le hubiera preguntado a usted en ese momento, yo hubiera podido llegar a establecer con mucha más firmeza todos esos vínculos de la compañía con Cúcuta, porque las cartas que sobreviven de Cúcuta son muy poquitas. Pero entonces uno ve ahí que el café y el añil entraban por Cúcuta, que esos vínculos eran importantes, de manera que bueno, esto son cosas que son importantes y que lamento no haber podido llevar, digamos, más lejos con James. Imagínense que recientemente un historiador de la Universidad Nacional que se llama Felipe Vélez, que está trabajando en el archivo de Río Negro, se encontró la escritura de fundación de la compañía y tuvo la amabilidad de enviarnos la escritura, porque pues eso no siempre se hacía, pero fue conmovedor para nosotros ver cómo estos tipos empiezan su negocio. Eran realmente pequeños. El uno pone 200 pesos, el otro pone 300 pesos. Son comienzos muy humildes para saber que esta gente va a llegar a ser una de las principales compañías del nuevo reino. Y ahí hay algo que a los colombianos no les gusta oír, por lo que hemos hablado, pero que muestra la gran movilidad que había en este país ya desde entonces. Gente que se pudo enriquecer de esa manera en un reino como este. Entonces sí, con la relación con la iglesia puede suceder lo mismo, es decir, nosotros estábamos confinados a un grupo de cartas, que son 600 y pico de cartas, vemos desfilar por ahí algunos eclesiásticos, sobre todo antioqueños, que prestan dinero a título privado. Y yo me acuerdo que eso dio pie a una discusión con James, pues que es el experto en
en la economía de la época. Y yo me acuerdo que eso dio pie a una... Y me acuerdo que James, yo le decía a James, pero es que esto es un banco. Es que esta compañía funciona como un banco. Y James me decía, sí, pero no podemos decir que era un banco, digamos, pequeño banco o merchant bankers, me decía James y tal. Y a James le han dicho mucho, desde la publicación del libro, le han tocado mucho el tema y James dice hoy que efectivamente él hablaría ya con propiedad de banco y que le parece que el caso de esta compañía y de otras compañías semejantes muestra que la idea que tenemos de un crédito solo en manos de la iglesia es una idea equivocada. Es una idea equivocada. Tenemos que seguir hablando, Silvano. Gracias. Franz, ¿tiene la palabra? Levante el micrófono, por favor. Desde su biblioteca. Se hace necesario hoy saludar porque desde el año pasado no nos veíamos en este interesante espacio que nos ha generado Elena desde el Colombo. Pues qué bueno ir Armando y qué interesante todo el relato del libro de Daniel, donde ve uno claramente que los elementos del comercio están vigentes desde que se pensó en buscar las rutas para conseguir especies. Y la producción sigue siendo la misma. La producción está en la minería o está en el cultivo, el manejo de los commodities, es decir, la extracción de lo que existe como tal, sigue siendo parte de esto. Y lo que uno logra entender por lo que nos han relatado hoy, es que esta compañía se mete en todos los elementos. No sé si hace parte también del transporte o no, si hace parte de la banca, comienza a ser parte de la banca y está todo unido. Y ese modelo de negocio donde comienza a integrarse con todos los elementos que hacen que la economía fluya, se ve muy interesante en la exposición que nos ha hecho, y las preguntas de Hilda aclaran ya temas muy concretos de cómo, para que haya fluidez en estas relaciones, pues en la antigüedad y de pronto todavía la conexión humana funciona. Cada vez estamos hoy más alejados de eso en teoría, porque deben fundamentar, son los códigos, son los que nos interconectan, los que hacen que uno entre en un sector de este gran proceso, o está uno en la banca, o está uno en la bolsa de valores haciendo los intercambios, o está uno comerciando, o está uno produciendo. Y no es aparentemente obligatorio aquello de estar en grandes relaciones públicas, de tener un producto excelente. Bueno, esta es una sola reflexión para saludarlos y mostrarles mi alegría de estar compartiendo y poder hacer una pregunta a Armando muy concreta y otra a Daniel. Armando es sobre el modelo de negocios que tuvo Manuel Mutis. Lo mencionaste porque casualmente habitaron la misma casa construida por el señor García. Y Manuel Mutis es también un comerciante que, hasta donde yo entiendo, sacaba commodities, sacaba quina, no sé qué más sacaba, lo llevaba a Cartagena y exportaba. Él tenía que encontrarse con los mercantiles y traía producción europea, vajillas, lo que fuera. Bueno, entonces el modelo de negocio de Manuel, ¿qué tan distante estuvo este? La casualidad es que ambos modelos de negocio en teoría mueren cuando mueren los protagonistas. Sin embargo, por algo que dice Daniel, y ahí va la segunda pregunta, queda el rezago de una acumulación y siguen siendo muy ricos a pesar no solamente de la muerte, sino del cambio de régimen. Entonces la pregunta es específica. Siempre se ha encontrado que cuando hay cambios de régimen, hay gente que sale muy golpeada, digamos, donde se es el teatro de la guerra, pues salen muy golpeados los productores, se arrasan los campos, se comen el ganado, etcétera, etcétera, pero hay otros que siempre acumulan y quedan muy ricos, como lo mencionó Daniel. Entonces la pregunta específica es, este cambio de régimen que tuvimos, que se supone que es tan trascendental porque pasábamos de una corona absolutista
y que la quiso retomar Fernando VII como usurpista a una república, ¿cómo afectó el modelo y cómo lo que quedó rico? ¿Dónde se acumuló eso? Bueno, entonces aquí dejo las dos preguntas y muchas gracias por estar otra vez en esto, Elena, muy amable. Profe. Empiezo aclarando lo de su pariente, Manuel Mutis Bocio. Como él manejaba las haciendas de su mujer, que eran haciendas cacaoteras, él simplemente sacaba todo el cacao, pero él iba a los valles de Suratá y Matanza a comprar toda la harina de trigo que podía comprar. Y por la vía de Ocaña, él mismo sacaba todas sus recuas con harina de trigo, cacao, piensos, cuero, todo lo que podía sacar y lo vendía en Cartagena. Y allá compraba mercancía a los barcos que llegaban y regresaba por la vía de Monpós y Río Magdalena a vender al Socorro, a Girón, la mercancía. Él tenía una ruta que era muy sencilla y lo hacía solo con sus recuas y con sus esclavos. Este era el modelo que tenía Manuel. Bueno, y para yo contestarle la pregunta a Franz, pues el libro muestra que hasta el día de hoy los huesos, que ya no van a existir, el polvo de los huesos del señor Sordo, se debe estar revolcando porque toda su fortuna quedó en manos de patriotas. Entonces no solamente está el caso que ya explicó Armando de los Brigard que terminan dueños de toda la fortuna del señor Sordo, sino que la casa que tenía Barrio y que tenía el entenado de Barrio en la calle del Comercio, en la ciudad capital de esta república, termina en manos de la amante de Santander, Pepita Paz del Manzano. Entonces también Barrio y su entenado deben estar todavía revolcándose allí donde se encuentran. Pepita fue la esposa por unos pocos días de Custodio García Rovira. Y Paz Piedradita fue amante de Santander y supuestamente la madre de su hijo natural, Pachito, de Paula Santander. Tenían buenos gustos y ella le dieron 2 casas en Bogotá de parte de los repartos de bienes nacionales, que probablemente eran tierras de realistas como la hacienda Togrande, que hoy en día disfrutan nuestro presidente Petro, pero era de un cura español bufanda que se la dieron a Santander. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta al profesor Martínez y otra al profesor Daniel. Profe Martínez, o sea, oyendo hablar de estos comerciantes, de estos peninsulares, fue una constante de ellos que al parecer llegaban ellos, era con una mano delante y otra atrás, y sacaban matrimonios ventajosos en el siglo XVIII. Y al profe Daniel le pregunto, o sea, a pesar de que ellos llegaron, obtuvieron matrimonios ventajosos, consiguieron un capital para establecer su empresa de comercio, ¿cómo lograron esquivar ellos esos obstáculos que presentaban los comerciantes, ya que ya estaban muy bien establecidos aquí en el Nuevo Reino, que inclusive podían llevar 1 o 2 generaciones, 3, comerciando, para ellos lograr surgir? Fueron prácticamente que también a base de sobornos y de establecer buenas relaciones políticas. Albita, los buenos matrimonios es porque son ventajosos para ambos. Entonces, una mujer que recibe la dote de su papá no se va a ir con arrieros y esclavos hasta Cartagena por la ruta del páramo de Cachirí. Entonces, ella simplemente, y el papá le entrega la dote al esposo, según como decían ellos, para ayudar en las cargas del matrimonio, o como decía mi mamá, para echarse la obligación. Pero él quedaba comprometido a sostenerla de por vida a los hijos y a aumentar el capital. De modo que era ventajoso para ambos. Y ambos disfrutaban esos magníficos matrimonios que producían muchos hijos. Bueno, pues, Perdón, una observación. Yo creo que la forma de hacer el relato puede dar el fondo de la situación. Realmente, el que venía y hacía el buen matrimonio tenía que ser aceptado, era por ella. Ella
en compañía de toda su familia, decía, sí, ese es el que va a ser capaz de echarse la carga. Entonces, finalmente, el otro, claro, tocaba la puerta porque estaba la dote de por medio, pero la que finalmente escogía como paja todavía sigue siendo la mujer. Esto es una observación muy personal, pero creo que es bastante histórica. Ella demostraba su afecto al novio enviándole pañuelitos bordados. Ay, a Silvano no lo saludé, pero me pareció muy interesante esa tocada de puerta al tema del banco de la iglesia. Bueno, la pregunta de Daniel. Bueno, no, muy sencillo, Alba, muchas gracias por la pregunta. Pues lo que vemos en las cartas es que pocos meses después de ese gran traspiés que tuvieron por contrabando y que hubiera podido dar al traste con toda su carrera comercial, ellos están hablando ya de que el virrey les va a ayudar. Entonces, ¿cómo lo hicieron exactamente? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que aprovecharon que estaba llegando un nuevo virrey en 1803. Entonces, lo que este caso parece indicar es que la llegada de un nuevo virrey era un momento propicio para inmiscuirse, para entrar en esas redes estrechas de la capital virreinal. Y a partir de ahí, lo que uno ve entonces es que ellos tienen la protección de las autoridades capitalinas, porque no hay ninguna duda de que ellos siguen contrabandeando hasta el final. Y en el caso del virrey Amar, de los negocios de la esposa, que era una gran comerciante y las pequeñas vendedoras de Bogotá la odiaban, como lo demostraron cuando la llevaron presa a la cárcel del divorcio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo pregunto, ¿tuvo la compañía litigios grandes, pues aparte de los que se mencionan hacia los 1803, 1805, por el contrabando? ¿Fue una práctica desde el inicio hasta el fin? A ver, litigios grandes sí, hubo uno, ya te voy a contar cuál fue y por qué, pero además de eso, sabemos que contrabandeaban porque en las cartas lo dicen. Y entonces lo que uno concluye es que los comerciantes grandes, para poder ser competitivos, declaraban una parte de la mercancía y otra no la declaraban. Y eso les permitía vender a un precio distinto, porque claro, la compañía importada legalmente, la mercancía importada legalmente era más costosa que la de contrabando. Entonces una cosa con otra permitía alcanzar mejores precios en el mercado. Y digo que lo sabemos porque hay cartas, como una especialmente, en la que se habla de una embarcación que se hunde en el río Nare. Los empleados de la bodega colaboran, sacan los fardos de ropa y los ponen a secar. Y entonces el dueño, el administrador de la bodega, al que no le pagan el dinero que exige por todo ese proceso, después dice que eso le pasa precisamente por ayudarle a una compañía que comercia con ropas no declaradas y que él sabe perfectamente que es así porque en la guía no estaban, es decir, en el documento que habla de las mercancías del cargamento, pues no estaban todas las ropas, no coincidía una cosa con otra. Es decir, claramente en ese momento ellos siguen contrabandeando. Ya después de 1810, pues el contrabando desaparece como delito por el cambio de régimen. Pero entonces, volviendo a la parte de la pregunta, sí hubo un gran pleito que explica en parte también la salida del segundo socio de la compañía de Santa Fe, y es un pleito que involucra a un gran comerciante realista y peninsular de Santa Fe. Ese pleito que era un pleito por muchos miles de pesos, finalmente se ve involucrada ahí la compañía porque son aparentemente fiadores de este señor. Entonces, por lo tanto, eso jugó un papel importante en la salida del segundo socio de la compañía de Santa Fe, y es un pleito que va a persistir muchos años después del final de la revolución, y es un pleito que se adelanta en las Cortes de Santa Fe, de Caracas, de Panamá, donde está el virrey. Es un pleito muy largo porque había mucha plata de por medio. Daniel, Gracias. sí, como ellos estuvieron abocados a comerciar y trabajar justo en tiempos de revolución, ¿los encontraron con alguna mercancía ilícita? ¿Contrabandían también con armas? ¿Colaboraron con las milicias? ¿Con el ejército del rey?
transportándoles armas o documentos o cosas por el estilo. Digamos que qué confrontaciones tuvieron siendo realistas con las tropas independentistas y ya después con el gobierno. ¿Qué encontró al respecto? Muy buena pregunta, Silvano, muy buena pregunta. A ver, las cartas muestran que después de 1810 el interés por la política se acrecienta de una manera notable. Es decir, a partir de 1810 es difícil encontrar una carta en la que no digan por dónde están pasando las tropas o en las que no se haga parte de un rumor según el cual los realistas han triunfado en Quito y van para Santa Fe, cosas así por el estilo. Entonces se habla mucho de política y uno sabe que ellos y todas las personas que participan en esa tercera etapa de la compañía en Venezuela son realistas notorios, que están con los realistas. Eso lo sabemos. Ahora bien, en cuanto a comercio de armas, tráfico de armas, no hay en las cartas que nosotros encontramos, no hay menciones claras, pero ellos tuvieron que haber sido colaboradores importantes de la contrarrevolución, porque el entenado de Barrio se convierte en alcalde de segundo voto de Santa Fe, porque Juan Barrio va a ser alcalde de primer voto en 1819, porque, es decir, las principales autoridades de la capital, porque montan un negocio para abastecer el ejército realista, porque cuando nadie puede comerciar en el nuevo reino, justo después de que empiece la pacificación, ellos están yendo a Santa Marta y se les permite ir a Santa Marta cuando nadie tiene una mula o un caballo en el nuevo reino. Entonces, de manera que todos esos indicios muestran que ellos fueron colaboradores muy cercanos de la contrarrevolución y por eso mismo, y seguramente también aventando gente, pienso yo, que hubo delaciones de por medio, porque de los comerciantes que salieron, ellos son de los pocos comerciantes que salen corriendo sin tener tiempo ni siquiera de cerrar la tienda, son los comerciantes estos de la compañía Barrio Sordo. Es decir, el entenado de Barrio, dicen las crónicas de Bogotá, Ibáñez dice que llegó todavía con un abrigo para tierra fría a Honda. Tal sería el susto, dice él, que no tuvo tiempo ni de quitárselo en esa emigración tan azarosa. De manera que yo pienso que aunque no haya cartas, sí podemos decir que ellos eran unos realistas furibundos. Claro. Imagino que hasta en inteligencia militar colaboraron. Carmen C. Sí, yo pienso que sí. Hola, gracias. Qué interesante todo el aprendizaje que hemos tenido hoy. Mil gracias, Armando. Mil gracias, amigo Gutiérrez. Mil gracias, Albita. No, lo que yo quisiera anotar es lo siguiente. Con esta conferencia, digamos que se confirma mucho más que en Santander es naciente lo del comercio, es decir, eminentemente comerciantes. Los santanderianos por naturaleza tienen vocación de comerciantes indudablemente. Se tocó el tema de las carreteras donde no alcanzaban a pasar una mula con otra mula, pero digamos en mi época recién salida de la universidad, yo hice campaña al presidente Alfonso López Michelsen y una de las cosas que a mí me quedaba clara era, por ejemplo, cuando íbamos a Málaga, que tomábamos en los Curos la carretera, pasábamos por Huasca, San Andrés, llegar. Muchas veces nos teníamos que orillar, pero super orillar en el carro que íbamos para poder dejar pasar los camiones que venían con comida o con artículos de García Rovira. Digamos que esa como anotación. Me interesa como el concepto que hablaba el doctor Gutiérrez con relación a lo de comerciantes peninsulares. Es decir, para esa época habría en Colombia, fuera de los antioqueños y de los santanderianos, otras personas o otros grupos que también
pudieran recibir el mismo concepto de comerciantes peninsulares. Y qué bien que se haya hablado de lo del trabajo de ropa en el Socorro, porque siempre se ha dicho que en el Socorro, característica especial, lo de los tejidos. Y qué bonito cuando se habló de lo de las cotizaciones de monedas, entonces uno como que se le dispara la mente para pensar, y ahora estamos es con euros y con dólares y bueno. Y algo que tocaron con relación a los bancos del siglo XIX. Yo tengo, por casualidad tengo, entre las cosas que por, no sé, por bueno del destino, llegan de pronto a mis manos unos libros que son de un banco que hubo en el Socorro en los 1800. Mientras hablaban de eso, yo fui y desencamé por allá todos esos libros. Yo no sé si, yo no los estoy viendo a ustedes, yo no sé si ustedes me estarán viendo a mí. Perfectamente en todo su esplendor. Mire esta belleza de libros, de cuentas del Socorro. Carmen Entonces, se ve el esplendor, pero no se ven los libros. ay, Dios mío, aquí sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, señora. Que los Sí. ubique mejor. Entonces, como desde 1860 para después. Entonces, Carmen C., estos ¿cuántos libros- tiene? Pues tengo 2. Armando, hay que hacer algo con eso, Armando. Por Dios, qué maravilla. Los libros del Socorro. Y entonces, ¿qué? Entonces hay como unos datos interesantes que dice, por ejemplo, estamos hablando aquí yo abrí este 1887. Entonces habla de varios, de caja, dividendos, de obligaciones, no sé. Y en alguno de esos libros que yo algún día escudriñé cuando los descubrí en mi casa paterna, yo como que estuve mirando y mirando, y ahí en algún momento aparece el nombre de un señor Cala. Entonces debía ser que llevaba cuentas en el Banco del Socorro, o a lo mejor era gerente, que no sé, pero ahí está. Tengo 2 libros. Gracias, Carmen C. Gracias. Ya lo miraremos. ¿Tienen destinatario Listo. final esos libros, Carmen C.? No, esos libros están por allá en mi casa y pues no sé cómo sería. Para el archivo de la UIS. Ahí en el archivo de Ah. la UIS quedarían Bueno. bonitos, quedarían bien. Bueno, pues. Ya les encontraron biblioteca. Eso. ¡Ay! Hogar adoptivo. Muchas gracias. Cuando se muestra un tesoro así, imposible no. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminado este conversatorio. Damos las gracias a nuestro Gracias, anfitrión, Albita. Gracias, con Albita. Tertulio, y los Muchas esperamos gracias. para nuestro próximo encuentro. Perdón, Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Perdónenme, yo quiero hacer un comentario. Dime, ¿puedes decirlo? Adelante. Qué pena, pero era que no encontraba, se me movía el celular y no encontraba el botoncito para activar el micrófono. Bueno, Ni la imagen. Ni la No. imagen. Para la próxima. Bueno, no, quiero darles un saludo muy cordial a todos. Me ha parecido interesantísima la conferencia, por la gracia de Dios. Hace 2 días por Facebook, a donde no me meto jamás, porque no tengo tiempo, pero me encontré el anuncio de la conferencia de hoy y también no tenía pues el enlace ni nada, y gracias a Dios hablé con Gilda Suero hace un rato, por pura coincidencia. Me dijo que estaba ocupadita, que iba a atender una conferencia, y le dije, ¿será la misma, la de las 5 de la tarde? Total que me ha alegrado muchísimo el trabajo en el que están ustedes, los felicito de verdad con todo el corazón,
porque están haciendo una labor importantísima de justicia para Santander. Pues yo vivo hace 46 años en Antioquia, pero todos los días me encuentro más tesoros de Santander a nivel nacional. Y pienso que nos tenemos que sentir orgullosísimos de nuestro departamento. Les quería comentar... ¿Aló? Sigue, por favor. Bueno, les quería comentar que estoy haciendo un trabajo muy grande de genealogía, recogiendo muchísima información y estoy tratando de constatar todo con documentos porque desafortunadamente a veces circula mucha información en estos grandes programas, pero con muchos errores. Y dentro de todo eso me he encontrado, pues, por ejemplo, en toda la rama Cornejo, que Domingo Cornejo García es de los mismos García de Sinforoso García, de manera que me alegro mucho pues los muchos comentarios que se hicieron. Aquí en Antioquia lo tienen en especial valor porque él además figura en varios libros en los que se refieren a José María Córdoba. Y hay cartas de José María Córdoba en las que le agradece su gran colaboración a José María y a su familia, en donde hace unas donaciones importantes para la causa libertadora. Sinforoso pues fue una persona sumamente importante y claro, santanderiano, pero aquí no hablan mucho de que sea santanderiano, porque los antioqueños son especialmente regionalistas. Pero la verdad es que entre Antioquia y Santander hay una gran cercanía y hay muchísima gente santanderiana aquí y hay mucho santanderiano allá. Les cuento, mucho antioqueño allá. Les cuento también que por cosas de la vida yo poseo un retrato de Eusebio García Salgar y de su hijo Eusebio García Peralta. Pues que eran también de la familia de los García Salgar. Bueno, y me ha gustado mucho la historia, me encanta que ustedes estén en este trabajo tan grande, los felicito inmensamente. Ahorita estuve en Bucaramanga y fui a visitar varios lugares. Desafortunadamente y muy tristemente no se puede entrar a las casas recuperadas, afortunadamente por la Procuraduría, y tampoco estaba abierta la Academia de Historia, donde siempre voy y la visito. Y preciso eran las vacaciones y estaba llevando varios visitantes y no pudimos entrar. Pero de todas maneras los felicito inmensamente por esa labor tan buena y tan interesante que han hecho. Bueno, muchas gracias. Ahora sí damos por terminado y los esperamos en nuestro próximo encuentro. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Danielito. Muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto haber oído a la Cecilia, que también es Salgar. Hola, Franz. ¿Cómo estás? Bien, contenta de verte. Gracias, lo mismo. Carmen C. Bueno. Buenas tardes para todos. Que la dicha nos dure hasta el próximo programa. ¿Cuándo es, Elena? ¿En 15 días? En 15 días. 24. 24. El 24. Chao, Rosabel. Armando. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Buenas tardes Hasta luego, para Melita. todos. Hasta luego todos. Chao. Hasta luego.